Julio César realizó la increíble hazaña de conquistar Galia, e incluso los bretones de su larga isla se arrodillaron ante el poder militar romano. Habían pasado muchos años desde que César dejó su amada ciudad de Roma y anhelaba volver a su lugar de nacimiento. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado durante su ausencia. Uno de sus más importantes aliados, el cónsul Marco Craso, hizo que sus legiones fueran derrotadas durante la desastrosa batalla de Carras, donde los romanos se enfrentaron al poderoso ejército del imperio de Parta. Marco Craso era un excelente comerciante y negociador, pero sus habilidades como comandante militar no eran tan agudas como las de Julio César y Pompeyo. Craso perdió la vida en esa batalla, y con ello se rompió la alianza del Triunvirato, permitiendo al general Pompeyo tomar el control político de Roma. La creciente fama y riqueza de Julio César molestaba profundamente al general Pompeyo, quien desde el principio ya tenía un gran desprecio por César. Sin la presencia de Marco Craso para apoyar a Julio César en el Senado romano, el general Pompeyo no vio ninguna razón para tolerar la existencia de César y comenzó a hacer serias acusaciones contra él. En sus acusaciones, Pompeyo afirmó que Julio César había extendido su campaña en la Galia por demasiado tiempo, cuyo plazo original sería solo de 5 años. Pompeyo sabía que esto no era cierto, ya que se había reunido en secreto con Marco Craso y Julio César para decidir las direcciones de la política de la ciudad. Y en esta reunión acordaron dar a César 5 años más para completar la conquista de la Galia. Otra acusación era que Julio había usado la fuerza de las legiones para su propio beneficio y para enriquecer el Senado romano. Pompeyo emitió una orden a Julio César para que disolviera sus legiones y volviera a Roma, donde se enfrentaría a un juicio en el Senado. En ese momento había pocos en el Senado con el coraje suficiente para oponerse a las demandas de Pompeyo. Julio sabía que si seguía esa orden, su vida se acabaría y todo estaría perdido. Entonces decidió marchar a Roma con sus legiones y exigir el debido respeto, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. Y así, en el año 49 a.C., Julio César y sus legiones fueron declarados enemigos de Roma, en un evento que ha sido registrado en la historia como la Segunda Guerra Civil de la República Romana. César no se estremeció cuando se enteró de esto, porque ya sabía de la aversión de Pompeyo hacia él, y una confrontación directa entre ambos sería inevitable. Julio César se encontró enfrentando la triste realidad de que para regresar a casa tendría que atacar su propia ciudad. Pompeyo era un general experimentado y sabía que la ciudad de Roma no podía resistir mucho tiempo contra las legiones veteranas de Galia. Necesitaba traer más soldados para defender la ciudad, y para ello llamó a las legiones que estaban sirviendo en Grecia y alrededores. Y así comenzó una carrera contra el tiempo, donde Pompeyo esperaba ansiosamente la llegada de más soldados, mientras que César marchaba lo más rápido posible para llegar a Roma antes que los refuerzos de Pompeyo. Para empeorar la situación de César, tenía el río Rubicón en su camino. A los generales romanos se les prohibió expresamente cruzar el Rubicón con sus legiones en su camino a Roma. Así que César sabía que cruzar el río sería un callejón sin salida. En este contexto, Julio César pronunció una de sus más célebres sentencias: Alea jacta est. La suerte está echada. Cruzar el río con sus legiones llevaría un tiempo gigantesco, y César no tenía ese lujo, por lo que decidió arriesgarse y avanzar con una sola legión en marcha forzada. Las otras legiones le seguirían inmediatamente detrás a un ritmo más lento, y mantendrían sus fuerzas para la batalla que se avecinaba. Pasaron días angustiosos para ambos capitanes, pero los legionarios de César volvieron a demostrar su valía y llegaron a Italia con una velocidad asombrosa.
Al no ver otra alternativa, Pompeyo reunió su guardia personal y junto con algunos senadores y aliados, abandonó la ciudad de Roma poco antes de la llegada de César. Pompeyo se dirigió a la ciudad romana de Brundisius, desde donde se embarcó para Grecia con el plan de reunirse con las legiones que estaban allí y luego contraatacar a Julio César. Cuando Julio César finalmente entró en las puertas de la ciudad, las calles estaban prácticamente desiertas. Los ciudadanos romanos no estaban seguros de las intenciones de César. Podría estar regresando como un héroe o como un enemigo en busca de venganza por haber sido exiliado de su ciudad. Pero no tenían nada que temer, pues César no permitió que sus legionarios atacaran a la población ni saquearan la ciudad. Cuando el tiempo en la ciudad se hizo más ligero, César hizo un discurso público tranquilizando a la población y nombró a uno de sus hombres de más confianza para que se hiciera cargo de la ciudad. El elegido fue Marco Antonio, que había servido con Julio en la Galia y logró probarse como un excelente comandante militar. César aún tuvo que esperar algunos meses para continuar su persecución contra Pompeyo, ya que era necesario construir nuevos barcos para llevar las legiones a través del mar. Mientras se construían los barcos, César restauró el orden en la ciudad de Roma, aprobando nuevas leyes, eligiendo nuevos senadores y ocupándose de los asuntos financieros de la ciudad. Aún esperando el final en la construcción de los barcos, César fue a España, donde derrotó a los partidarios de Pompeyo, asegurando así que Roma no sería atacada mientras se dirigía a Grecia. En el 48 a.C., Julio César y Pompeyo finalmente libraron su primer conflicto en la batalla de Dirraquio, que tuvo lugar en una región del noroeste de Grecia. Para sorpresa de César, Pompeyo había reunido un ejército increíblemente grande de unos 36,000 soldados de infantería y 7,000 caballeros. Julio César temía que llegaran nuevos refuerzos para Pompeyo y decidió actuar rápidamente, estableciendo un campamento fortificado y contando con solo 22,000 hombres para la batalla. El resultado fue desastroso para César. Pompeyo atacó un punto débil en el muro de madera que protegía el campamento de César, y el caos se extendió rápidamente. En menor número y teniendo sus defensas comprometidas, Julio no vio otra alternativa que ordenar la retirada total de sus fuerzas. Esa derrota le recordó a Julio César por qué Pompeyo el Grande fue uno de los más grandes generales de su tiempo, y nunca más debe ser subestimado. César se retiró a un nuevo campamento, pero tenía poca comida y agua potable para sus plantas. Con sus provisiones llegando a su fin, Julio César necesitaba actuar rápidamente. El 9 de agosto del 48 a.C., se libró la batalla de Farsalos en la región de Tesalia, en Grecia central. La lucha tuvo un comienzo lento, con los dos generales estudiando cuidadosamente los movimientos del otro. Una lucha entre dos ejércitos romanos entrenados con las mismas formaciones y tácticas no era algo sencillo de resolver. La batalla fue extremadamente feroz, con ambos lados buscando flanquear a sus oponentes. Pompeyo tenía la ventaja de una caballería más grande, pero los veteranos de César ya se habían enfrentado a todo tipo de desafíos y no serían fácilmente dominados. Incluso estando en una gran desventaja numérica, las legiones de César se las arreglaron para contener la caballería enemiga y flanquear a la infantería, ganando así el control total de la batalla. Pompeyo vio a su ejército siendo destruido ante sus ojos, y entonces comprendió que no se enfrentaba a un hombre ordinario. Pompeyo fue derrotado y tuvo que retirarse lo más rápido posible de la batalla. Después de esa derrota, el general Pompeyo se encontraba en una situación terrible, donde la mayoría de los senadores que habían partido con él a Grecia huían a otras colonias romanas, y algunos incluso fueron a encontrarse con César suplicándole perdón. Pompeyo huyó a Egipto, se refugió entre la nobleza egipcia
pero no esperaba un cruel giro del destino. Algunos miembros de la élite egipcia temían que si protegían a Pompeyo, provocarían la furia de César, que ya se acercaba a Egipto. Pompeyo fue atacado y asesinado tan pronto como puso pie en suelo egipcio, y un gran general romano encontró un final en tierras extranjeras. Cuando Julio César llegó a Egipto, fue recibido en el palacio real de Ptolomeo XIII. Y tan pronto como preguntó por el paradero de Pompeyo, solo se le entregaron los restos de su antiguo rival. César estaba furioso por esto, ya que planeaba perdonar a Pompeyo y traerlo de vuelta a Roma e incluso permitirle ocupar un asiento en el Senado. La ofensa fue aún mayor, ya que Pompeyo era un cónsul romano y había sido asesinado cobardemente por extranjeros. Era demasiado tarde para Pompeyo, y ahora que Julio César estaba en Egipto, se vio envuelto en nuevas intrigas en la tierra de los faraones.